Comenzar después con un panel que nos presente diferentes formas de evangelización que resalten esta alegría de evangelizar en México. Pues sean bienvenidos, que estas jornadas sean de provecho para todos. También les recordamos que a lo largo de las jornadas se toma asistencia para poderles dar sus constancias de determinadas horas. Si tienen alguna inasistencia o alguna vez no pudieron tomar la asistencia porque ya se fueron los que toman la lista o cualquier situación, no hay problema, ¿verdad? Pero si tienen dos faltas, ahí sí ya no les podemos dar el comprobante. También se cuenta la asistencia a los talleres. Ustedes se han apuntado en el taller en el que quieren participar. De todos modos, algunas personas no estaban a lo mejor en el salón cuando fueron las inscripciones a los talleres. Se han asignado a algún taller para que puedan tener ahí su participación. Si a alguien ya así no le agrada, pero para nada el taller en el que se le fue asignado, puede cambiarse de taller, pero que se le tome la asistencia, para que lo tengan presente. También a lo largo de la jornada vamos a tener como maestro de ceremonias y presentador de Evangelii Gaudium a Luis Andrés Esteban, ya le ando cambiando el nombre, para que nos podamos dirigir a él o al Padre Juan José, a su servidor, para cualquier duda que se les vaya presentando durante las mismas jornadas. Sean bienvenidos. Agradezco al Padre Juan Alberto y al Padre Juan José la invitación y también la apertura que han tenido para que integremos también nuestras preocupaciones particulares y nuestros deseos para que estas jornadas pues puedan tratar los asuntos que sean de un interés más relevante para nosotros. Entonces, como el Padre lo ha mencionado, en la elección del tema de estas jornadas estuvieron implicados pues la comunidad estudiantil, ¿no? Se hicieron algunas encuestas y eso fue determinante para que el día de hoy estuviéramos reunidos alrededor de la reflexión en torno a la Evangelii Gaudium. Voy a hacer una presentación del documento que pretende delimitar el contexto eclesial de la exhortación apostólica, un poco su contenido y también sus implicaciones eclesiológicas y para la vida de la Iglesia, ¿no? Voy a iniciar con la lectura de un texto que he preparado para ustedes. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Con estas palabras inicia el Papa Francisco la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. La reflexión que haremos en estos días en torno a la alegría del Evangelio ha de iniciar por comprender el contexto eclesial que providencialmente ha antecedido la exhortación. Para ello mencionaremos algunos acontecimientos particularmente relevantes que sitúen de mejor manera el documento y faciliten una recepción más adecuada. La creación del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. El primer acontecimiento al que quiero referirme es la creación de este Consejo Pontificio, anunciada por Benedicto XVI en las vísperas de la solemnidad de San Pedro y San Pablo en el año 2010. En su anuncio, durante la celebración litúrgica, el Papa señaló, y cito las palabras del Papa: he decidido crear un nuevo organismo en la forma de Consejo Pontificio, con la tarea principal de promover una renovada evangelización en los países donde ya resonó el primer anuncio de la fe y están presentes iglesias de antigua fundación, pero que están viviendo una progresiva secularización de la sociedad
y una especie de eclipse del sentido de Dios, que constituyen un desafío a encontrar los medios adecuados para volver a proponer la perenne verdad del Evangelio de Cristo. Termina la cita. Con estas palabras, Benedicto XVI mostraba una continuidad significativa con las preocupaciones de Juan Pablo II. Sabemos que el término nueva evangelización es un término que fue usado por Juan Pablo II recurrentemente y que se dirigía precisamente a una particular preocupación respecto a el anuncio del Evangelio en los países que antiguamente habían tenido una relevancia importante en su cultura católica, pero que dadas las circunstancias propias de los tiempos modernos y presentes habían enfriado su fe o habían caído en situaciones que el Papa presenta con estas palabras referidas al secularismo. Pocos días después nombró a Monseñor Fisichella presidente del Consejo. Lo erigiría formalmente en septiembre de 2010 con el motu propio Ubicunque et Semper, y así se iniciaría un trabajo arduo de consulta y discernimiento que precisaría una preocupación más amplia que la propuesta inicialmente y un impacto mucho más relevante: las dificultades que el mundo actual presenta a la transmisión de la fe. Si se fijan, la primera preocupación, en palabras del Papa, fue para este Consejo de la Nueva Evangelización el problema de la secularización. Pero a medida que se creó el Consejo y se fue integrando una reflexión más amplia, con la ayuda de los cardenales miembros del Consejo y demás peritos, la preocupación se amplió, ¿no? Ya no es solamente el asunto de la secularización, sino las dificultades que el mundo actual presenta para la transmisión de la fe. Segundo acontecimiento, la convocatoria al sínodo sobre la nueva evangelización. El Papa Benedicto XVI, discerniendo su preocupación como un asunto de auténtico interés universal, compartido con los obispos de las diversas regiones, durante la homilía conclusiva de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para Oriente Medio, anunció dedicar la 13ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos al tema de la nueva evangelización. Y cito al Papa en esta homilía: durante los trabajos de la Asamblea se ha subrayado a menudo la necesidad de volver a proponer el Evangelio a las personas que lo conocen poco o que incluso se han alejado de la Iglesia. Se ha evocado muchas veces la urgente necesidad de una nueva evangelización también para Oriente Medio. Se trata de un tema muy extendido, sobre todo en los países de antigua cristianización. También la reciente creación del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización responde a esta profunda exigencia. Por eso, después de haber consultado al episcopado del mundo entero y después de haber escuchado al Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, he decidido dedicar la próxima Asamblea General Ordinaria en 2012 al siguiente tema: Nova Evangelizatio ad Christianam Fidem Tradendam, la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. La fase preparatoria del sínodo. Con el anuncio precedente se iniciaron los trabajos de preparación del sínodo, que durarían 2 años, es decir, a partir de la creación del Consejo Pontificio, la convocatoria al sínodo para la nueva evangelización y después la realización del sínodo. Se llevó a cabo un proceso de preparación de 2 años. En estos trabajos colaboraron principalmente 2 instituciones diversas. Es importante conocerlas porque son diversas en su esencia y constitución, pero que se vieron unidas en los fines puestos por el Papa Benedicto XVI. El primero es el Consejo Pontificio, al que nos hemos referido, para la nueva evangelización, y el segundo es el Secretariado del Sínodo. Después de las debidas consultas, en febrero de 2011 se publicaron los lineamenta, cuyos primeros destinatarios son los obispos y las conferencias episcopales, y que tienen la finalidad de preparar la comunicación del colegio sobre el tema particular de la Asamblea General del Sínodo. Los lineamientos se dividieron en 3 capítulos para desarrollar el tema de la Asamblea Sinodal. El capítulo 1, tiempo de nueva evangelización. El capítulo 2, proclamar el Evangelio de Jesucristo. El capítulo 3, iniciar a la experiencia cristiana. El anuncio del año de la fe.
El siguiente acontecimiento que se sitúa en un contexto más próximo fue la convocación, más próximo al documento Evangelii Gaudium, ¿no? En la convocación el 11 de octubre de 2011 del Año de la Fe, a través de la Carta Apostólica Porta Fidei, con la que el Papa Benedicto XVI, en el contexto del 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II y del 20º aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, llamaba a toda la Iglesia a un tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe. En este contexto más amplio se situaba la Asamblea General del Sínodo de los Obispos en el mes de octubre de 2012, que coincidiría con el inicio del Año de la Fe. La fase previa al sínodo y el documento de Instrumentum Laboris, ¿no? Un poco la metodología sinodal. Hay una fase, el primero para la elección del tema de la Asamblea General. En esa fase el Papa, a través de la Secretaría General del Sínodo, consulta a los episcopados locales, haciendo la consulta, convoca al sínodo con un tema particular que sea de preocupación universal. Después en la Secretaría genera unos lineamientos y unos cuestionarios que envía a los episcopados del mundo, y con las respuestas de los cuestionarios y las aportaciones de los obispos se prepara el documento Instrumentum Laboris, que sirve para guiar el diálogo que se llevará a cabo en la asamblea sinodal en sus 3 fases de diálogo, ¿no? Los preparativos del sínodo continuaron con las grandes expectativas que el Año de la Fe suscitó, de modo que después de haber recibido el material de los obispos y de las conferencias episcopales, incluidos los cuestionarios, el Consejo de la Secretaría General, con la ayuda del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, redactó el Instrumentum Laboris, que fue publicado en junio de 2012, después de haber sido aprobado por Benedicto XVI como documento de trabajo para guiar las discusiones sinodales. El documento se dividió en 4 capítulos, un capítulo más respecto a los lineamientos, a saber, capítulo 1, Jesucristo, Evangelio de Dios para el hombre; capítulo 2, Tiempo de Nueva Evangelización; capítulo 3, Transmitir la fe; y capítulo 4, Revivir la acción pastoral. El sínodo se realizó en Roma del 7 al 28 de octubre de 2012. El 11 de octubre inició solemnemente el Año de la Fe, de modo que el Año de la Fe inició con el sínodo sobre la nueva evangelización y la transmisión de la fe. Participaron, fíjense bien, 262 padres sinodales, el mayor número en la historia de los sínodos. Durante las discusiones del sínodo, las reflexiones se dirigían cada vez más hacia la Iglesia misma y no hacia el problema que originalmente suscitó la preocupación de Benedicto XVI, el problema de la secularización. Entonces vemos un giro desde la preocupación inicial, con el trabajo colegial de los obispos y con las reflexiones que realizó el Consejo, de una preocupación originaria que situaba la nueva evangelización en el contexto de la secularización, a una preocupación mucho más profunda que situaba el problema de la evangelización ya no en el mundo secularizado, sino en la propia Iglesia, ¿no? Así, se puede decir que el número 16 de la Instrumentum Laboris se volvería un programa de reflexión, no solo para el sínodo, sino para muchos de los obispos que durante el Año de la Fe hacían el discernimiento al cual el Papa Benedicto XVI había llamado, entre ellos el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio. El número 16 dice: las transformaciones, tomen nota, no solo se refieren al mundo y a la cultura, sino que también tocan en primera persona a la misma Iglesia, a sus comunidades, a sus acciones, a su identidad. El discernimiento es visto entonces como el instrumento necesario, como el estímulo para afrontar con más coraje y con mayor responsabilidad la situación actual. Termina la cita del Instrumentum Laboris. En este sentido podemos decir que el sínodo cambió de dirección. En principio se dirigía hacia la reflexión de los tiempos y los escenarios áridos para la evangelización, pero después se volcó sobre la Iglesia misma que atravesaba su propio desierto. Pero en esa desertificación, primero del mundo y después de un discernimiento serio de la misma Iglesia, se encontraba un nuevo espacio de esperanza, en el que resonaron como una luz las palabras de Benedicto XVI en la homilía de la apertura del Año de la Fe. Cito al Papa Benedicto: a partir de la experiencia de este desierto, de este vacío,
Es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para nosotros, hombres y mujeres. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir. Aquí vemos ya, aparece en la apertura de la fe, la noción de la alegría de creer, ¿no? Que después será fundamental para el documento que estamos tratando de comprender. La renuncia del Papa Benedicto XVI. A solo 4 meses, fíjense, el contexto histórico es muy importante. 4 meses de haber iniciado el año de la fe, el 11 de febrero. El año de la fe inició el 11 de octubre del año 2012. El 11 de febrero del 2013, el Papa Benedicto XVI, por motivos de edad avanzada y de salud, renuncia al ministerio petrino. En el anuncio de su renuncia se perciben ciertos rasgos de las preocupaciones que en el contexto del sínodo de la nueva evangelización y del discernimiento propio del año de la fe se habían presentado como particularmente graves. Y cito lo que el Papa dijo en la declaratio famosa, ¿no? En el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor, tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí, de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Termina la cita. De modo que la declaración de la renuncia del Papa incluye la preocupación por la nueva evangelización. La elección del Papa Francisco. La sede vacante inició el 28 de febrero. El 4 de marzo iniciarían las congregaciones generales de los cardenales, en donde además de los temas polémicos, aquel desierto del que habló Benedicto XVI en el inicio del año de la fe, si hacemos memoria, tiene que ver con el desencadenamiento de los escándalos masivos, de los delitos graves por parte de algunos clérigos y también los escándalos que tuvieron que ver con las faltas a la confianza y a la lealtad por parte de algunos miembros de la curia romana que estaban al servicio del Santo Padre, con el robo de documentos y demás, ¿no? Se trataron los temas polémicos en las congregaciones generales, pero no fue lo más importante. El asunto más importante fue la cuestión de la nueva evangelización y la misión de la Iglesia en el mundo. Además, como era natural, se incluyó en las discusiones de las congregaciones el perfil del nuevo Papa, un elemento al que Benedicto XVI había invocado ya en su renuncia: vigor de cuerpo y espíritu para anunciar el Evangelio y gobernar a la Iglesia. El 13 de marzo, el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, fue elegido por los señores cardenales obispo de Roma. Ellos depositaron en él su confianza para emprender la anhelada nueva evangelización que Benedicto vislumbró y en favor de la cual decidió renunciar. Su misión, como él mismo lo diría tiempo después de Benedicto XVI, ahora consistiría en sostener a través de su oración y sacrificio a su sucesor en la dedicada misión de anunciar el Evangelio en el mundo actual. El proyecto de la nueva evangelización de Francisco. Pocos días después del inicio del pontificado de Francisco, el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, con la autorización del Papa, publicaría un discurso breve presentado por Bergoglio en las congregaciones generales titulado La dulce y confortadora alegría de evangelizar, en donde mencionaba la necesidad de llevar a cabo la evangelización, dando algunas indicaciones concretas. Les platico un poco informalmente cómo fue que se dio esto en una homilía, más o menos alrededor de 20, 30 días después de la elección del Papa Francisco. El cardenal Jaime Ortega narró que durante las congregaciones generales, en la intervención del Papa Bergoglio, había él propuesto cuatro líneas de renovación de la Iglesia para la evangelización. Ya no habló de nueva evangelización, para la evangelización. Y esas 4 líneas fueron muy bien recibidas por los señores cardenales, de modo que terminando ese día, él se acercó por la noche al cardenal Bergoglio y le pidió que si se las podía dar por escrito. Se las dio por escrito en un manuscrito y el cardenal Jaime Ortega después las publicó en una revista
propia de evangelización de su diócesis, ¿no? Fueron 4 puntos que ahorita vamos a ver su contenido, que fueron presentadas por el cardenal Bergoglio en las congregaciones generales como un programa de renovación eclesial para la evangelización. El número 1, el primer punto es el llamado de la Iglesia a salir de sí misma e ir hacia las periferias existenciales. Número 2, el llamado de la Iglesia a salir de la autorreferencialidad. Número 3, la iglesia autorreferencial que vive en sí, para sí, es una iglesia mundana. La iglesia evangelizadora sale de sí. Aquí el cardenal en ese entonces utilizó palabras fuertes que ha seguido utilizando. La iglesia está enferma cuando se vuelve sobre sí misma. Hay que sanar a la iglesia, y la forma de sanar a la iglesia es que salga de sí misma a comunicar la alegría del evangelio. Y el número 4, fíjense, este es muy importante, fue muy relevante realmente para la elección del Papa Francisco. Dice: el próximo Papa ha de ser un hombre que desde la contemplación y adoración a Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias y a vivir la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Termina el documento que presentó el cardenal Jaime Ortega. La otra fuente de la Evangelii Gaudium, ¿no? La otra fuente sin duda es el documento de Aparecida. El cardenal Bergoglio no tuvo una participación pública en el sínodo, ni tampoco en el Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Sin embargo, tenía una propuesta muy clara sobre las preocupaciones del sínodo y realizó un discernimiento propio, la experiencia del desierto de la que habíamos hablado con Benedicto XVI, que lo llevó a afirmar con claridad lo que es esencial para vivir, la alegría del Evangelio. Pero su discernimiento se remonta en su experiencia como pastor hacia Latinoamérica. Así, su reflexión sobre el sínodo, sobre el tema del sínodo, llevaba varios años más, se había cristalizado ya en un programa pastoral en el que había podido colaborar para su desarrollo como redactor del documento final y desde el cual había renovado la vida de su propia arquidiócesis, la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida. Así, Francisco tendría 2 fuentes principales para plantear la cuestión de la evangelización. La primera, el sínodo, y la segunda, el documento de Aparecida. Siguiente acontecimiento, la encíclica a 4 manos, la Lumen Fidei. El Papa Francisco se presentó inmediatamente como un Papa innovador y renovador de la vida de la Iglesia, desde los principios que propuso en las congregaciones generales. Sin embargo, fue también significativa su delicadeza de afirmar una continuidad con su predecesor Benedicto XVI. Continuidad y respeto que ratificó de modo particular en la publicación de la encíclica a 4 manos, Lumen Fidei, sobre todo teniendo en mente que la primera encíclica de un Papa normalmente es programática. La primera encíclica de Francisco fue un documento que en casi su totalidad fue escrito por su predecesor, además de ser una encíclica doctrinal, siendo que él tenía en mente un programa pastoral. Este gesto significa, además de su aprecio por Benedicto, una confirmación de que cualquier programa pastoral, por más urgente que sea, se debe de fundar en la luz de la fe, que ha de iluminar la acción de la Iglesia. Así, la encíclica Lumen Fidei acompañaría la reflexión final del año de la fe, pero no lo concluiría. Para su conclusión, Francisco preparaba otro, en palabras de Francisco, otro hermoso documento que pudiera ayudarnos. Francisco dice: hay 2 documentos que van a ser publicados con su nombre, bajo su pontificado en el año de la fe. Ambos hermosos documentos que puedan ayudarnos, Lumen Fidei y después la exhortación apostólica, presentado con él por estas palabras, ¿no? Así presentó el Papa Francisco